Como decía el día jueves, recordarle a los que estuvieron y aún a los que no estuvieron, lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere darnos, esa vida llena del Espíritu, no solo a nivel individual, sino también ese movimiento de su Espíritu cuando nos congregamos. No lo podemos echar en saco roto. Yo decía el día jueves, esta iglesia, por diversos factores, ha tenido y hemos tenido muchos momentos con el Espíritu. Los hemos perdido. Y cuando los hemos perdido, hemos caído ¿en qué? En estancamiento, secamiento, hemos caído prácticamente al desierto. Y no solo lo miro desde lo eclesial, también desde lo individual. Cada uno desde su búsqueda individual ha tenido momentos con el Espíritu Santo. Pero desafortunadamente, en vez de acrecentar ese río, como en la figura de Ezequiel, esas aguas que comenzaron a brotar de debajo del umbral del altar, y que era un pequeño riachuelo, se fue convirtiendo en su momento en un gran río. Y digo yo, nosotros no hemos visto ese río. Y yo no lo he visto, ni en mi vida, ni en ninguna congregación, al menos de nuestra misión. ¿Qué decir con eso? Sencillamente que eso que comienza a fluir de Dios en nosotros antes de menguar, ¿qué es lo que debe suceder? Debe crecer, se debe acrecentar hasta ser un gran río que toque cada rincón, que toque muchas vidas, que no se manifieste solo en el lugar de congregación, que se manifieste en el sector, que se manifieste en la cuadra, y que sea de bendición para multitudes. Y yo sé que la mayoría lo anhelamos, a veces hasta criticamos, nos frustramos, porque a veces llegamos bien secos y salimos peor. Pero sabe, no es solo el pastor, no es solo el liderazgo, somos cada uno de nosotros. Sí, todos necesitamos ser enseñados, pero a veces hasta flojos somos para la enseñanza. Y porque somos flojos para la enseñanza, Dios no nos puede confiar mayores cosas, porque ya Dios sabe que las vamos a perder. Y aún en eso de la enseñanza, y especialmente en lo que tiene que ver con la vida en el Espíritu y la vida de santidad, en eso tenemos que crecer. En eso tenemos que crecer. Pero quiero que analicemos un elemento en nuestras vidas desde lo individual. Y quiero que partamos de Génesis 35. Los versos 1, voy a hacer una lectura un poco extensa, hasta el verso 16, o mejor hasta el verso 15, para no meter otro asunto allí en el verso 16, hasta el verso 15 de Génesis 35, para que tengan un contexto, una idea. Y en esta mañana vamos a hablar de el valor incalculable, o dentro de ese tema de los encuentros con Dios, vamos a hablar del valor incalculable de los encuentros con Dios. El valor incalculable
de los encuentros con Dios o de un encuentro con Dios. Y nos va a servir al menos de, que hoy apenas será algo de introducción. Sé que hay mucho para decir, pero a veces no tenemos tampoco la capacidad de digerir mucho. Entonces, haré ingentes esfuerzos por no dar más porción de la que algunos puedan digerir, aguantar y digerir. Dice en Génesis 35, 1 al 15, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Cuidado con ese punto, porque es determinante. Jacob había tenido un encuentro con Dios cuando andaba temeroso porque Esaú lo iba a linchar. Como decía mi hermano mayor, que ya no está en esta tierra, por una patanada que le hizo, robársele la primogenitura. Y como Esaú lo iba a linchar, Jacob le tocó salir huyendo de casa y Dios en su gracia lo arrojó. Y aquí Jacob, en ese verso 1, Dios, ojo, Dios es quien le está hablando a Jacob. Y allí ya debemos entender que cuando Dios nos habla de cualquier manera, cuando percibimos de manera directa que Dios nos está hablando, allí estamos teniendo ¿qué cosa? Un encuentro con Dios. Y este es un campanazo para todos, aún para los que están comenzando la vida cristiana. Déjenme decirles, la vida cristiana no es de letra. La vida cristiana es de vivencia. Comienza con letra porque tenemos que saber quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, qué nos ofrece, pero de ahí en adelante tenemos que preocuparnos por encarnar las condiciones que Dios nos pide como sus hijos y las condiciones para disfrutar de sus bendiciones, de su obrar, las manifestaciones de su poder. Entonces, este punto aquí no me lo pierdan, porque es Dios quien le habla a Jacob. Y lo interesante es que ya Dios se le había manifestado. Y ahora Dios le vuelve a decir a Jacob, vuelve al lugar. Vuelve donde tuviste tu primer encuentro, tu primera experiencia. Vuelve allí donde me conociste, no en letra, sino en vivencia. Pero sigue diciendo la escritura, no si voy de largo. Entonces, Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Eso se llama santificación. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Recuerden que Jacob había estado en Siquem y por la venganza de los hijos de Jacob, por la deshonra de Dina, su hermana, mataron muchos hombres de un clan familiar, quienes eran culpables de la violación. Y por temor otra vez, o el riesgo de que estos hombres se levantasen y matasen, arrasasen con toda la familia de Jacob, Dios tiene que intervenir. El verso 4 dice, así vieron a Jacob todos los dioses, y cuidado con este elemento interesante, paralelo a la santificación.
ese Jacob que había tenido un encuentro con Dios, ahora están llenos ¿a qué? A ídolos. Y era consciente que esos ídolos iban en contra del Dios que se le había aparecido. Porque si no fuese sido consciente, no tendría necesidad de decirles que se despojen. Así dieron a Jacob todos los dioses a ellos que había el poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Israel. Interesante, otro principio allí. Cuando tenemos un encuentro con Dios, y no he hablado de lo que Dios nos puede revelar en un encuentro con Él. Miren que cuando hemos tenido un encuentro con Dios, y detrás de ese encuentro con Dios, porque Dios no se nos aparece por jugar, Dios se nos aparece y se nos revela con propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Y ese Dios que es el Dios de propósitos y que tenía propósitos con Jacob, aunque estaban bajo amenaza, y quizás al oír los familiares dolidos de aquellos que habían asesinado en venganza, fácilmente al saber que se iban, podrían haber salido detrás de ellos, que no se les escapase. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios a favor de ellos? Ojo 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores. Por donde iban pasando, la gente no los podía tocar, porque el temor del Dios de Jacob, era lo que hacía, generaba miedo. Solo la presencia de Dios generaba miedo sobre las ciudades que habían a sus alrededores, y no persiguieron ¿a quiénes? A los hijos de Jacob. Otra vez el principio. Dios es un Dios de propósito. Y Dios no se nos revela por juego. Dios se nos revela porque tiene propósitos con nosotros. Y ya cada uno sabrá si ha tenido encuentros con Dios, y al menos si ha tenido el primer encuentro con Dios, al menos en el contexto cristiano, desde la conversión, porque aún a veces, sin ser cristianos, algunos han experimentado encuentros con Dios. Aún sin ser cristianos, han tenido encuentros con Dios. Dios se les ha revelado. Yo nací en un hogar cristiano, pero tenía entre 8 y 10 años, o 7 y 9 años. Nací en una comunidad donde las manifestaciones espirituales opuestas al Dios vivo, la brujería, la hechicería, las manifestaciones espirituales, no solo se percibían con los sentidos espirituales, no solo se sentían en el cuerpo con los sensores físicos, sino que se podían ver las manifestaciones. Y a esa edad no puedo decir que era mi formación bíblica, cuando había nacido en el hogar cristiano, y seguramente oía las oraciones de mis padres, pero desde esa edad temprana, y algunos saben esto, Dios me daba sueños, me daba visiones, donde yo con un atado de una planta, casi árbol, en algunos sectores, que se llama Artemisa. Había la creencia en la vereda donde nací que las ramas de Artemisa espantaban los espíritus malignos. Pero yo hoy sé que eso es falso, porque un espíritu que le va a tener miedo a una rama. Pero tenía sueños, desde esa creencia, tenía sueños donde me veía con
un atado de ramas de artemisa en mis manos, corriendo detrás de los demonios y ellos huyendo. Desde temprano. Y alguien dirá, ese Señor no ha podido ser de Dios. Pues yo sí creo que era de Dios. Porque era la idea. Y era lo que había en mi mente. Era el conocimiento que tenía. Y sencillamente, al retomar los encuentros con Dios a través de mi vida, yo no puedo pasar por alto esa visión. A esa edad, los espíritus demoníacos me huían. Y a veces desde la misma infancia, que es la edad donde las enseñanzas nos pueden marcar más, es allí donde también Dios habla. Recuerden que en la Biblia Dios llamó gente desde muy temprano, aun cuando su servicio se pudo hacer efectivo años después. Pero desde niños, a veces Dios nos marca, nos habla, se revela a nosotros, mostrándonos el camino y el propósito. Desafortunadamente, aún haciendo yo sondeos desde lo que ha sido mi itinerario cristiano, la falta de tutores, la falta de mentores, la falta de un guía, un buen maestro en la palabra y en el mundo espiritual, el no haberlo tenido, obvio que eso en alguna medida es el propósito de Dios y abortó. Porque me levanté, nací en una comunidad cristiana en una época donde no se hablaba y aún en una comunidad que estaba saturada a manifestaciones demoníacas, aun cuando no los llamaban demonios, los llamaban muertos. Y yo digo, caramba, los muertos que andan deambulando y asustando a la gente. Y a pesar de toda esa realidad, la Alianza Cristiana en esa localidad y en ese momento, de eso no hablaba nada en las prédicas. Desde la respuesta de Dios frente a esa situación. De eso no hablaban, de demonios no tocaban nada. Solo era la salvación, la santificación y listo. Pero de eso no hablaban nada. Cuando eso se palpaba en la comunidad. Muchos sectores estaban minados espiritualmente y usted sabía que el día que pasara por allí a tales horas o en tal momento algo iba a suceder. Algo se iba a manifestar. Entonces, a veces desde niños, Dios comienza a inquietarnos, a alertarnos, a mostrarnos la ruta para la vida. Pero a veces menospreciamos esos indicadores por falta de conocimiento, no tener alguien mayor que esté pendiente o a quien comentarle, y todo esto se va perdiendo. Y ahí en verso 6 dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Qué significa Betel? Dice Henry, el Dios que me ve, o esto es Dios, pero más esa es Dios, Dios que me ve, o esto es Dios, como lo quieras tomar. Dejamos aquí, no leamos más. Ustedes pueden continuar el capítulo, pero ahí en ese verso 11 hay algo que quiero que ustedes no pierdan. Es donde de 10.
Cuando Dios aparece otra vez a Jacob, ahí en Betel, Dios le cambia el nombre a Jacob. Y no solo le cambia el nombre a Jacob, sino que le da promesas. Otra vez, Dios es un Dios de propósitos. Y Dios no se nos revela por jugar. No es que Dios no tenía nada que hacer ese día. Y le voy a meterle su susto a Jacob. No, Dios tiene propósito. Para algo nos creó, para algo te creó, porque tiene un propósito grande contigo. Y déjame decirte, tiene un propósito grande contigo, aunque desde las realidades humanas y el momento de la pareja en ese instante no haya sido lo mejor. Porque humanamente a veces se habla de hijos que son accidentes. No, no hay hijos que sean accidentes, porque Dios es el que da la vida. Y si Dios hubiese querido que no hubiese fecundación, no la había habido. No hay hijos por accidente, desde Dios. No eres un accidente. Ni yo fui un accidente. Que soy el séptimo de 9. Y como le digo a mis 4 hermanos encima de mí, le colocaron nombre bíblico. Y el mío no aparece ni en los apócrifos. Weimar. Porque está Elisama, secretario del rey, Nehemías, que ustedes ya saben quién fue Nehemías, Obed, ni se diga, y Gamaliel, pues lo llamaban la luz del mundo, en el mundo del Nuevo Testamento, por su sabiduría. Y Weimar no sé de dónde lo sacaron, si del Bristol o de dónde lo sacaron. Se me va en este momento. Pero Dios tenía propósito. Porque Dios crea con propósito. Dios te creó con un propósito grande. Y es tanto esto real que no solo te creó, no te dejó a tu suerte, sino que se ha ido revelando en tu vida y a tu vida para que conozcas sus caminos y le sirvas y seas un instrumento útil y honroso en sus manos. Y aquí, otra vez, el verso 10, después de Dios aparecérsele otra vez a Jacob en Padan-Aram, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. De Jacob, tramposo, abusador, avivato, ahora pasa a ser ¿qué cosa? Israel. ¿Y qué es Israel? Un príncipe con Dios. ¿Saben? A veces necesitamos, cuando tenemos problemas con algunas realidades, con algunos remoquetes, apodos que nos han marcado, necesitamos un encuentro con Dios. Viene a mi mente Gedeón, cobarde, y estaba escondido, encerrado por las bandas de asaltadores. ¿Cómo se llamaban esto en el tiempo de Gedeón? Eran los madianitas, que llegaban y arrasaban con todas las cosechas y los animales y generaban miseria y pobreza, y Gedeón está escondido y se le aparece Dios, y en su encuentro, ¿qué es lo que Dios le dice de entrada? Varón esforzado y valiente, al cobarde de Gedeón. Hermano, es que con Dios todo cambia.
Con Dios todo tiene que cambiar, pero tiene que cambiar primero desde adentro de nosotros. Con Dios todo cambia, porque Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso, Él es el Dios de amor, Él es el Dios de misericordia, Él es el Dios que nos creó no para vergüenza, para miseria y derrota. Dios le cambió el lenguaje. Primero le cambió el pensamiento y la actitud, y después le cambió el lenguaje. A veces nosotros estamos recibiendo lo que Dios nos dice y lo leemos, pero no lo creemos, ni lo confesamos. Le cambió la actitud primeramente, le cambió el pensamiento, le cambió la emoción, esa emoción de cobardía, de vivir encerrado. Varón esforzado y valiente. Tremendo el valiente que está escondido y temblando. Obvio que desde lo humano, Gedeón era incapaz. Como nosotros muchas veces vamos a ser incapaces en muchas cosas. Pero para eso tenemos de nuestro lado al Dios Todopoderoso, que gana nuestras batallas. Si tú entiendes el mundo espiritual, tanto opuesto como el de nuestro lado, el malo y el bueno, debes saber que el que gana las batallas no somos nosotros, que es Dios el que gana las batallas. Que cuando nosotros oramos, no es la oración la que tiene poder, por mucha fe que tengamos, porque la fe tampoco tiene poder. Aun cuando internet esté lleno a canciones y a mensajes que digan, la oración tiene poder, la fe tiene poder, eso es mentira. El poder es de Dios, porque es a Dios a quien oramos y es a Dios a quien vamos en fe. ¿Para qué? Para que Él se mueva y pelee por nosotros. Y ese es uno también de las causas de nuestro estancamiento como cristianos, que caemos en religiosidad y perdemos a Dios, al Dios vivo, a Dios nuestro Padre, por los medios a través de los cuales nos acercamos a Él. Por eso ahora les recalcaba otra vez, la adoración, cantar no es sinónimo de adoración. Usted puede cantar todo el día, pero si no lo hace de corazón, usted no ha adorado. Y no lo ha hecho en reverencia a Dios y en conciencia que lo está haciendo es a Dios y que Dios es un Dios vivo y que pide su adoración y que se la pide de calidad, en espíritu y en verdad, no solo fruto de labios, nada va a pasar. Nada va a pasar. Pero Dios le cambia el nombre también a Jacob. Y le dijo, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios le había hablado, el Betel. Hermano, me tocó alterar todo el bosquejo aquí por dar este fondo. Cuando hay encuentros con Dios, hay revelación de Dios para nosotros, normalmente. Revelación que debe direccionar nuestra vida.
Más allá de que podría ser no solo con palabras, como en el caso de Jacob, o acompañado de palabras, podría ser también imágenes. Cuando Dios me llama, entendí que Dios me llamaba al ministerio, no sabía realmente a qué ministerio. Y desde algunas realidades en la misión, podría ser que me hubiese desenfocado. Pero Dios me llamó, recibí mi llamado en el texto de Mateo 9:35 en adelante. Iba yo viajando a la ciudad de Armenia, año 85, más o menos, y cuando iba en el sector de la UIBE, miré hacia el lado derecho, donde está terminando ya el valle y comienza la zona del Quindío y algunas montañas quindianas se pasan al valle, y miré la montaña y miré algo de ganado a la distancia, se veían pequeños, y comenzó a quemarme Mateo 9:35. Y Cristo, viendo la multitud, tuvo compasión de ella, porque las vio tristes y dispersas y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. A la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues. Y ese texto comenzó a quemarme. Yo no sabía que era que Dios me estaba llamando. Allá llegué a Armenia, a la convención nacional, entré en ayuno. Lo cierto es que cuando terminó la convención, entendí que Dios me estaba llamando. Como el texto es tan amplio, yo inicialmente, yo pensé que mi llamado era evangelista. E hice mucho evangelismo. San Antonio y sus alrededores los revolcamos con evangelismo. La iglesia que hoy de la Alianza en La Robleda es producto de mucho trabajo evangelístico de San Antonio. Y muchas iglesias en ese sector. Pero yo no sé después si fue que Dios me llamó a otra faceta, porque también eso es real, pero yo comencé como evangelista, predicando, cultos al aire libre. Por eso encarné esta voz sin volumen, porque era campo abierto, sin equipo de sonido mucho tiempo, y había que luchar contra el viento y otras realidades que generaban ruido, pero yo inicié como evangelista por ese texto. Y desde esa tarea, la iglesia en la que yo estaba, en San Antonio, producto de un problema ¿qué diría yo?, de relación sexual ilícita entre dos jóvenes, el ministerio juvenil, que eran quienes mandamos la parada en ese entonces, y era el fuerte, y un hijo que nació de esa situación, y eso generó escándalo en la congregación, y generó alboroto, escándalo, bulla, como gente de campo, que hasta los impíos se dieron cuenta, y la iglesia comenzó a caer, a caer y a caer. Una iglesia que la juventud estaba moviendo, y una asistencia grande en ese entonces, más de 100 personas, quedamos como 15 o 20. Y un domingo como este, llegué a la iglesia y la vi tan desolada, y lloré delante de Dios. Ese día estaba el pastor Daniel Tobar, y esto no lo tenía en mente. ¿Por qué ese cambio de evangelista a pastor? Y Daniel Tobar me vio llorar y se acercó a mí. Él era un pastor de la Alianza y había ido ese día a la iglesia. Yo no sé si porque me vio llorar
o porque el Espíritu Santo lo dirigió, o quizás en el diálogo que tenía con los hermanos se dio cuenta que yo era el líder juvenil. Y Daniel se acerca a mí y ora por mí. Y me dice, Dios te quiere usar para restaurar la iglesia. No lo tenía en mi mente, pero llegó. Porque habiendo iniciado como evangelista, di ese salto a pastor. Y Dios me usó, la iglesia se comenzó a restaurar, al punto que en su momento se llamó pastor, a un pastor, en el momento que yo iba a comenzar mis estudios teológicos. Pero yo comencé como evangelista, desde ese texto. Y obvio que encontré también mucha necesidad en la iglesia, mucha ignorancia bíblica. Y desde esa ignorancia bíblica, perder los momentos con Dios. Cuando yo he hecho este recorrido, aún desde mi propia vida, esos momentos con el Espíritu como joven, donde aún Dios me usaba en liberaciones, en función de demonios. Recuerdo una liberación que era con un primo que tenía un problema de cigarrillo y otras realidades en su vida, y era casi el doble físicamente que mi persona, y me tocó lidiar con él en la liberación. Y cuando reprendí al demonio y le ordené que volviera al abismo de donde había salido, solo se escuchó la voz en una voz fuerte al inicio y después un eco, cuando el demonio dijo, bueno, el muchacho fue liberado. En eso también me moví. Pero por falta de conocimiento vino el desenfoque. Y sé hoy que hoy no soy lo que debería ser. Por no tener tutores al lado. Después la misión me tocó hacer una tarea titánica y de mucha bendición en la formación de pastores a nivel alianza, porque en el año, terminando el año 70 y en la década del 70, no, la década del 80, entrando a los 90, a nivel alianza, estaba entre quizás los 5 o los 10 pastores mejor preparados académicamente en la alianza. Entonces me exprimía. Hasta que de unos 10 o 12 años hacia acá dije no más. Dije no más. Y vuelvo a eso de mi llamado. He tocado hacer muchas cosas. Pero en esa, doy gracias a Dios que en mis últimos años en seminario, ya el río estaba comenzando a fluir otra vez, y en algún momento hasta del presidente saliente anterior de la Alianza, recibí flores hace unos 8 o 10 años en una actualización pastoral a nivel regional. Él estaba pidiendo a gritos, hacía rato eso, que el seminario apretara la parte espiritual. Desafortunadamente, algunos de los rectores decían que eso no era tarea del seminario, sino que eso era tarea de cada iglesia y de cada pastor. Pero los encuentros con Dios marcan. Y yo quiero que cada uno de ustedes se detenga un momento en su vida cristiana y retome sus encuentros con Dios. Allí donde sabes que Dios te habló. ¿Qué te dijo? ¿Qué hizo por ti?
Y de allí podemos decir que un encuentro con Dios es allí donde experimentamos a Dios de manera directa, de manera palpable, no en letras, sino vivencialmente. Y ya sea a través de leer la palabra, ya sea, y tienes esa sensación, una palabra directa de Dios, ya sea un sueño, una visión, ya sea que estabas en una situación bien difícil, le pediste a Él que se manifestara y Él cambió todo, te sanó, proveyó, te protegió, lo que haya sido. Comunicaciones, perdónenme, pero no puedo pasar esto. Tenía que ir en alguna ocasión a Argelia Cauca, a un campamento juvenil, zona guerrillera, años 88, 89, por ahí. Y no antes del 89, porque estaba en el seminario todavía, yo estoy en el seminario 84, 87, quizás 85, 86. Yo tenía miedo de ir. No me preguntaron si quería ir, sino que como era un campamento juvenil y era de la directiva regional de jóvenes en la región, tenía que ir. Pero yo tenía miedo. Y yo, ya en Popayán, me acosté con miedo, dije: Dios, si tú no me hablas esta noche, a mí me da pena, pero yo le digo al presidente, andaba con el presidente juvenil y otra persona, le digo mañana al presidente que yo no voy. Cuando me acosté con miedo, pero Dios me dio una visión. Zona montañosa caminando, zona montañosa, camino estrecho, camino de herraduras. Vamos a llegar a una curva, hay una montaña. Yo no puedo ver qué viene de frente de nosotros porque hay una curva, pero en la visión Dios me muestra que viene la guerrilla en caballos y armados. En la visión Dios nos levanta, porque no nos hemos encontrado con ellos todavía por la curva. Dios nos levanta, pasan ellos y Dios nos vuelve a bajar. Y yo, como buen incrédulo o buen creyente, digo: Señor, si no me confirmas eso otra vez, yo no voy. Yo tenía pánico. Me volví a dormir, 3:30 de la mañana, nos levantamos a las 5 para salir. Hermano, volví a tener la misma visión, limpiecita. Otra vez el camino, vienen ellos, nos vamos a encontrar de frente en la curva, Dios nos levanta del piso, ellos pasan en sus caballos, Dios nos baja y seguimos. No crean que me quito el miedo al 100%, pero fui. Y allá, hermanos, la situación, yo anhelando que el campamento se acabase rápido. Pero Dios dieron la sobremesa la última noche. Era planta eléctrica y estábamos en el culto y estaba dando testimonio precisamente uno de los del comité regional que había sido guerrillero en el M-19, ya levantado con Toledo Plata en Bucaramanga. Y está dando su testimonio cuando la planta se apaga. Y todo a oscuras. ¿Sabe qué eso lo esperábamos? Las ráfagas. Porque los guerrilleros sabíamos que estaban afuera. Lo cierto es que tuve ese encuentro con Dios. No me dijo puntualmente: te llevo, te traigo, te llevo en bien, te traigo en bien. Solo me dio ese cuadro. Desde mi racionalidad no le hice toda la interpretación. Era un cuadro de protección. Sí, era en el camino y allá.
y de ñapa remataron con eso. Y parece que la planta no fue tanto que se hubiese apagado, sino que ellos la apagaron. Pero aquí estoy. Y cuando hago mi recorrido desde esos encuentros con Dios, tengo que llegar a una conclusión. Estoy en el propósito de Dios, Dios tiene un propósito para mí, estoy en el propósito de Dios y seguramente no me iré de esta tierra hasta no cumplir el propósito de Dios. Porque Dios es un Dios de propósito. Es un Dios grande. Entonces, ¿qué tarea hay para nosotros? Siéntate desde hoy o desde mañana. Analiza tus encuentros con Dios. Analiza tus encuentros con Dios. Y por favor, al analizar los encuentros con Dios, afirma, cree y afirma los elementos que Dios te ha mostrado en esos encuentros, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha revelado. Y enfócate, enfoquemos nuestra vida cristiana desde aquello que Dios quiere para nosotros, que Dios quiere para ti y que hasta aquí no has sabido cómo manejarlo. Busca hermanos maduros en la congregación que te ayuden con eso. Porque la gran tarea del diablo, el enemigo de nuestras almas, es que abortemos el propósito de Dios. Y nos enreda en muchas cosas. A veces, hermanos que han sido llamados al ministerio y todavía están enredados con las cosas del mundo. Porque les ha costado renunciar a algunas cosas, quizás la comodidad y otra realidad. Pero hoy nosotros sabemos que un ministerio respaldado por Dios y lleno del Espíritu Santo, tarde o temprano va a traer bendición material. Tarde o temprano va a traer bendición material. Tarde o temprano va a traer bendición material. Porque Dios honra a los que le honran. Y aún en el mundo de hoy, y esto manéjenmelo con sabiduría, y aún en el mundo de hoy, el mundo digitalizado, donde puedes llegar a cualquier rincón del mundo con tu mensaje y bendecir a otros, esos que bendicen o aquellos que bendicen también te pueden bendecir materialmente. Jacob nos da una lección a ti. Y esto también debemos hacer. Y las hijas que saben de diseño, yo hasta aquí no lo he hecho cuando no lo tengo visible, pero les hago el pedido público. Necesito que me hagan diseños desde mis encuentros con Dios, para colocarlos en la pared de mi lugar secreto. Los altares que se levantaban eran recordatorios. Cuando nosotros no tenemos recordatorio, el diablo borra cosas de nuestros encuentros con Dios. O nosotros nos olvidamos de elementos clave de esos encuentros. Debe haber una imagen, debe haber un recordatorio visible para nosotros de que Dios un día me dijo esto, que otro día me dijo esto, que otro día me dijo lo otro, para que no nos desenfoquemos. Y desde lo que Dios nos haya dicho, preguntémonos cómo me meto, cómo camino desde este propósito de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo ajustar? ¿Qué debo soltar para que vivamos la vida cristiana a la loca, a lo que salió? No abortemos el propósito de Dios, por favor.
ni a nivel individual, ni a nivel familiar, ni a nivel eclesial. Hermano, porque cuando abortamos, estamos abortando el propósito de Dios. Que Dios quería darnos, sino que nos toca sufrir las cosas que el diablo nos manda, por estar fuera del propósito de Dios. Y cierro con este. Si no has tenido encuentros con Dios, pídele a Dios que se revele, que se revele. Él es el más interesado en que tú y yo le conozcamos. No de letras. Que podamos decir como Job, de oídas que había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y si hay personas en ese día que solo saben de Dios de oídas, sí que necesitan un encuentro con Dios. Porque a Dios no se le sigue solo de pensamiento. Y no solo con ideas. Porque un día viene la duda. Pero si tú lo conoces, sabes que es real, que es vivo, que no es una idea, eso es lo que da certeza. Eso es lo que da confianza. Aún en las situaciones más duras. Saber que tienes de tu lado al Dios que todo lo puede, que tiene un propósito grande contigo. Porque los propósitos de Dios no son pequeños. Porque los propósitos de Dios son acordes a lo que Él es, a su carácter, a su poder y todo. Por eso también a veces nos asustamos con la dimensión de la tarea. Pero es que la tarea no la hacemos nosotros. Nosotros somos solo el instrumento, el que rompe cadenas, el que derriba murallas, el que cambia corazones de Dios. No son nuestras ideas, no es nuestra inteligencia, no es nuestra fuerza, no es tanto porque ayunamos, volamos. Lo que hace la obra es Dios, el que hace la obra. Es Dios el que hace la obra. Hermanos, y muchos propósitos que en su momento los ventilaré de caminar desde nuestros encuentros con Dios, desde lo revelado en los encuentros con Dios. Porque allí Dios ha ido revelando su propósito para tu vida, para nuestra vida. Y hermano, y si tu vida cristiana no cambia desde ese análisis, sencillamente es porque no quieres, porque no le crees a Dios. Y si no le crees a Dios, tienes duda en algo, pídele al Espíritu Santo que te dé la confianza, que te dé la fe. Pero recuerde, Dios no nos llama a derrota ni a vergüenza, porque su nombre es el que está en juego.